aquí en Santiago de Chile y también cada uno de ustedes allá en Calley, Puerto Rico, en los diferentes lugares del Caribe y también de toda la América Latina, de Norteamérica, del Canadá y cualquier otro lugar y otro país que se encuentre en la línea telefónica. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta mañana y tener así la oportunidad de darle a conocer el programa divino correspondiente a nuestro tiempo y ver a través de ese programa divino dónde nos encontramos en estos días. En San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, dice así: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La venida de la palabra en la dispensación del reino. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En esta lectura que hemos tenido en esta mañana, hemos visto la venida de la palabra del verbo en la dispensación de la gracia. Así como la palabra vino en la dispensación de la gracia, haciéndose carne y habitando entre los seres humanos y llevando el nombre de Dios para la redención, el nombre Jesús. Encontramos que para aquel tiempo las personas estaban esperando el cumplimiento de la palabra profética que anunciaba
la venida del Mesías. El profeta Isaías había dicho que la Virgen concebiría y daría a luz. Y dijo que ese niño sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. También había dicho, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, dice, se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vean ustedes el nombre que tendría, sería todo esto, sería el nombre de Dios para esa dispensación, porque es el nombre de la palabra que es Dios, porque la palabra es Dios. Podemos ver a Dios y escuchar a Dios y reconocer a Dios en teofanía, en la columna de fuego o en forma de un ángel. También podemos ver a Dios y escuchar a Dios en la palabra, porque Dios es la palabra, el verbo. Podemos también ver a Dios y escuchar a Dios y ver su obra cuando la palabra, el verbo que es Dios, se hace carne. Aquí cuando se hizo carne, lo conocimos por el nombre de Jesús. Jesús de Nazaret era nada menos que el verbo, Dios, hecho hombre, hecho carne. Y las personas tropezaron en el velo de carne que Dios tuvo en la dispensación de la gracia al comenzar. En el verbo hecho carne estaba todo el programa divino correspondiente para esa dispensación de la gracia. Encontramos que a medida que fue pasando el tiempo, ese programa fue abriéndose. Él estuvo dando a conocer las cosas que Él haría. Encontramos que Él anunció que Él sanaría a los enfermos, daría la vista a los ciegos y libertaría a los cautivos, cuando leyó la profecía de Isaías capítulo 61. Y también encontramos que Él dijo que pondría su vida por nosotros. Él dijo que sería entregado en manos de pecadores y que lo matarían, pero al tercer día Él se levantaría, resucitaría. En el verbo, cuando se hace carne,
está todo el programa divino para esa dispensación. Así como cuando la palabra o la porción de la palabra correspondiente para cada edad se hace carne en el mensajero de cada edad, ahí está sellado el programa de Dios para esa edad. Y a medida que ese mensajero comienza a hablar y continúa hablando esa palabra divina, ese mensaje divino, se va abriendo todo ese programa y va cumpliéndose todo ese programa para esa edad. Ahora, cuando es la palabra encarnada para una dispensación, ese programa comienza a abrirse al pueblo, comienza a ser dado a conocer y comienza también a cumplirse ese programa. Y continúa cumpliéndose y se realiza la obra que corresponde para esa dispensación al comienzo. Y queda fundada, basada completamente esa dispensación en la palabra que es Dios, manifestada, hecha carne en ese tiempo. Y esa dispensación gira completamente alrededor de esa palabra que se hizo carne para esa dispensación. Vean ustedes, el pueblo hebreo estaba esperando la venida del Mesías, pero ellos no comprendían que la venida del Mesías era la venida de la palabra hecha carne, de la palabra encarnada. Encontramos que ellos no comprendían esto, porque ellos no comprendieron que Dios es la palabra, y la palabra es Dios. En el principio era la palabra, el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y por él fueron hechas todas las cosas. No quedó nada de lo que fue hecho que no fuera hecho por la palabra. Y aquella palabra que creó todas las cosas vino a este mundo en carne humana y lo conocimos por el nombre de Jesús de Nazaret. Encontramos que en él estaba sellado todo ese programa de redención. Él lo conocía. Él lo realizó. Y encontramos que algunas personas captaron por revelación divina quién era Jesús de Nazaret. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo es el ungido, el Mesías. ¿Qué estaba esperando el pueblo hebreo? A Cristo, al Mesías, al ungido con la columna de fuego. Al ungido con la columna de fuego, en el cual estaría la palabra que es Dios, en donde toda esa palabra estaría sellada
y luego se abriría en el cumplimiento del programa de Dios para aquel tiempo. Ahora, ¿qué falló en ver el pueblo hebreo? Falló en ver la venida de la palabra hecha carne en la persona de Jesús de Nazaret. Encontramos que así fue para la dispensación de la gracia. Vean ustedes cómo vino la palabra en la dispensación de la gracia. Ahora, después de 2000 años, encontramos que el pueblo gentil, bajo la dispensación de la gracia, ha estado esperando la venida de Cristo, así como el pueblo hebreo estuvo esperando la venida de Cristo. Cristo significa el ungido con la columna de fuego, el ungido con la palabra, el verbo encarnado. Ahora, ¿qué fue la primera venida de Cristo? Fue la venida de Dios en esa columna de fuego, vestido de carne humana. Y eso era la venida de la palabra en la dispensación de la gracia que comenzó cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús de Nazaret. Vean ustedes, la venida de la palabra comenzó una nueva dispensación, porque las dispensaciones y las edades están en la palabra. También están en la palabra los hijos de Dios. También están en la palabra todas las cosas que deben ser realizadas. En la palabra estaba el sacrificio que Jesús realizó en la cruz del Calvario. Vean ustedes que la Escritura en Apocalipsis dice, hablando acerca de Cristo, dice que la gente que adorará a la bestia y adorarán al dragón, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Señor Jesucristo, inmolado desde el principio del mundo. También San Pedro estuvo hablando de este misterio de la muerte del Señor Jesucristo en 1 de Pedro capítulo 1 verso 20, y dijo de la siguiente manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado
desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Él fue ya predestinado o destinado desde antes de la fundación del mundo, porque todo eso estaba en la palabra, para ser luego manifestado. Por lo tanto, en la palabra estaba todo ese programa de redención. Y cuando una cosa está en la palabra, aunque todavía no se haya manifestado, aunque todavía no se haya cumplido, es tan bueno como si ya estuviera cumplido. Porque los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, ha dicho el Señor. Así es que, como Dios ha dicho, así Él hará. Por lo tanto, podemos ver que lo que Dios realiza es lo que está en Él, en su palabra, y Él lo da a conocer, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Ahora vean ustedes, la Biblia es la palabra de Dios. Es Dios en forma de palabra y en forma de letra. Y todo lo que está aquí señalado que ha de acontecer, acontecerá. Porque Dios es la palabra y la palabra es Dios. Ahora, ¿qué espera el pueblo de Dios en cada edad y en cada dispensación de parte de Dios? La palabra. Cuando llega esa palabra para el pueblo en una edad o en una dispensación, ahí viene todo lo que Dios va a realizar. Por esa causa viene esa palabra encarnada en el mensajero de esa edad o de esa dispensación. Por esa causa Él comienza a hablar lo que está sellado dentro. Cuando Él lo capta, cuando Dios le abre el cuadro de lo que está dentro de Él, entonces Él comienza a ver ese programa, comienza a proclamar ese mensaje que da a conocer ese programa, y comienzan a venir todos los hijos de Dios señalados para esa edad, los cuales están sellados también en ese programa, en esa palabra correspondiente para esa edad. En palabras más claras, son parte de esa palabra que estaba sellada y cerrada y que se encarnó en el mensajero de esa edad o de esa dispensación. Y cuando se abre esa palabra, aparece todo lo que está en esa palabra y comienza a cumplirse el contenido de esa palabra. Y ese es el programa de Dios, cumpliéndose para esa edad o para esa dispensación. Y es Dios realizando así su programa. Cuando en una edad o en una dispensación el pueblo desea que Dios se mueva a la escena y Él cumpla las promesas que corresponden para ese tiempo, lo que se necesita es que venga la palabra encarnada para esa edad o para esa dispensación. Si es para una edad, es una porción.
de la palabra. Si es para una dispensación, es toda la palabra. Ahora, cuando viene la palabra, entonces encontramos que Dios entra en acción en esa edad o en esa dispensación. Y comienza a cumplirse todo lo que estaba prometido en la Escritura. Y las personas de momento no comprenden cómo puede ser posible que estén ocurriendo esas cosas que fueron prometidas. Y los que no miran bien piensan que es un hombre el que está haciendo esas cosas. Pero el que mira, ¿quién es el que está con ese hombre? El que mira que ese hombre está ungido con el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Que ese hombre está ungido con la columna de fuego. Que ese hombre está ungido con la palabra. Para ese tiempo, dice, esa persona es Dios, el que está haciendo esa obra. Y esa persona es el velo de carne en donde esa palabra se ha hecho carne, se ha hecho realidad para beneficio de todos los hijos de Dios. Algunos ven a un hombre haciendo las cosas, otros ven a Dios haciendo esas cosas que Dios prometió. Por eso Jesús decía, si ustedes no creen en mí, crean a las obras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, las obras que él hacía eran las obras que estaban prometidas que haría el Mesías. Y él las estaba haciendo. Y la gente no podía creer que ese era el Mesías, o sea, el ungido con la columna de fuego. Ellos estaban ciegos a la palabra encarnada en un hombre. Y pensaban que las cosas que él hacía o eran de su propia cuenta o por un espíritu malo. Ahora, él decía, yo no hago nada de mí mismo, sino que lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Y como yo escucho al Padre hablar, así es que yo hablo. La palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Por esa causa Jesús siempre estaba diciéndole a la gente que la palabra es la verdad. Y también les decía, el que oye mi palabra tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Porque esa palabra es Dios. Y cuando se recibe la palabra, se recibe a Dios. Y cuando se ve la palabra, se ve a Dios. La persona que puede ver la palabra para la edad en que vive, está viendo a Jesucristo, a Dios. Ahora, hemos visto todo lo que aconteció en la primera venida del Señor. Fue la venida de la palabra. Fue la columna de fuego velada en carne humana. El creador de los cielos y la tierra vestido de hombre para realizar su programa de redención en la cruz del Calvario. Ahora, a través
de las 7 etapas de la iglesia gentil, todo ese programa que estaba sellado en Jesucristo se ha venido cumpliendo. Se cumplió su muerte en la cruz del Calvario y se abrió la puerta de la dispensación de la gracia. Y luego que han pasado 7 etapas o 7 edades, encontramos que a través de las edades el pueblo gentil en sus 7 edades ha estado esperando o estuvo esperando la segunda venida de Cristo, la segunda venida de la palabra encarnada, la segunda venida de la palabra para el fin del tiempo. Pero ellos no comprendieron el gran misterio de lo que fue la primera venida de la palabra en carne. No comprendieron que fue la venida de la palabra del verbo, fue la venida de la columna de fuego, vistiéndose de hombre, de un cuerpo humano. Y para la segunda venida de la palabra, ellos pensaban que sería en la dispensación de la gracia. En la dispensación de la gracia vino en toda su plenitud en el comienzo y realizó la obra de redención. Y luego en cada edad una porción de esa palabra. Y así como el pueblo hebreo, bajo la dispensación de la ley, estuvo esperando la venida de la palabra en su dispensación y no la vio, porque apareció en una nueva dispensación. Estuvo también esperando la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y no vio la resurrección de los santos, aunque se realizó, pero se realizó en una nueva dispensación. Así también el mundo gentil o el pueblo gentil ha estado esperando la venida del Señor, pero no ha comprendido que esto corresponde para una nueva dispensación, para el comienzo o para dar comienzo a una nueva dispensación. Corresponde la venida del Señor, o sea, la venida de la palabra, para el comienzo de la dispensación del reino. Y ese misterio de la venida de la palabra es el misterio por el cual hubo silencio en el cielo por media hora o por casi media hora, cuando fue abierto el 7º sello en el cielo. Jesús habló acerca de la segunda venida de Cristo, de la segunda venida del Hijo del Hombre, de la segunda venida de la palabra. Y señaló que sería como el relámpago que sale del oriente y se muestra, se revela, se manifiesta en el occidente, que es la tierra de América. También él dijo que sería como en los días de Noé, en donde la gente comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué no conocieron ellos?
Ellos no conocieron el programa de Dios para ese tiempo. En Noé estaba la porción de la palabra correspondiente para aquel tiempo. Ellos no pudieron ver a Dios en Noé. Ellos pensaron que Noé estaba loco. Humanamente, si usted lo examina, quizás pensaría lo mismo, porque en aquel tiempo no caía lluvia como acontece en nuestro tiempo. Y si no llueve, ¿cómo va a venir un diluvio del cielo? Aparentemente, la gente tenía la razón y Noé estaba equivocado. Pero cuando Dios dice que va a hacer algo, aunque nunca antes lo haya hecho, Él lo hará. Y miren ustedes, ¿dónde estaba el diluvio? ¿De dónde apareció? Estaba en la palabra. Y por la palabra fueron creadas todas las cosas. ¿Dónde estaban las cosas que existen? En la palabra. De ahí salieron. Y cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo hace por esa palabra creadora. Aunque nunca antes haya sido visto. Ahora Noé estaba basado en la palabra creadora de Dios. Él hizo el arca conforme a la ordenanza divina. Pero aquellas personas no conocieron a Dios y no conocieron el programa de Dios que Él estaba realizando ese tiempo. No vieron el arca que Noé construía como el programa de Dios para ese tiempo, para la salvación de los que iban a escapar de ese diluvio. No conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Cuando vino el diluvio y se vieron con el agua al cuello, entonces sí, podían decir, verdaderamente Noé tenía razón. Pero ya era demasiado de tarde. Así le acontece siempre a los incrédulos, que dicen, yo no creo si no veo. Y cuando ven, ya tienen el agua al cuello y ya no es que creen cuando ven, es que ya tienen la evidencia frente a ellos y no pueden decir otra cosa sino, era verdad lo que decía Noé. Pero ya el arca estaba flotando. Ya el arca tenía la puerta cerrada. ¿Creyeron? Demasiado de tarde. ¿O no creyeron? Porque ya lo que se ve ya no es fe. Ni es por fe, sino por vista, por los sentidos del cuerpo. Así es que ellos no podían decir, ahora nosotros creemos. Se cree con el corazón, con el alma. Se ve con el alma. Cuando usted cree una cosa, es porque usted la ve, la entiende. Esto yo lo veo, yo lo creo. Pero cuando ya lo ve con la vista humana y no lo ha visto con el alma, ya eso a usted no le cuenta como fe. Pero cuando usted lo ha visto primeramente en su alma y luego lo ve materializado, usted puede decir, lo que yo tenía en mi corazón y lo creía y lo entendí y lo veía, se ha materializado. Y eso significa que usted por la fe ha heredado esa bendición que usted veía en su alma. Era suya cuando usted la creyó
y cuando se materializa, es suya también. Es una parte suya. Y usted, una parte de la materialización de la palabra. Ahora, el Señor Jesucristo dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé. El mundo en la condición de la generación de Noé, que no entendieron. Y así está esta generación final. No entiende el programa divino. Y no entendió el programa divino de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. En este tiempo, la gente está esperando la venida de Cristo, la venida de la palabra, pero ellos no comprenden lo que es la venida de Cristo. La venida de Cristo fue la venida de Dios en esa columna de fuego, velado en carne humana. Allá tuvo que crear un cuerpo, porque todos los cuerpos humanos que habían en aquel tiempo habían venido por la unión de un hombre y de una mujer, y por cuanto el pecado no había sido quitado del mundo todavía, sino que solamente se tenían los sacrificios de animales, lo cual solamente cubría el pecado, pero no lo podía quitar. Por lo tanto, no había ningún hombre libre de pecado. Cuando el Señor Jesucristo apareció, encontramos que aquel cuerpo fue creado por Dios. Sin pecado vino ese cuerpo. Ahora, el Señor Jesucristo quitó el pecado del mundo. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, después de la muerte del Señor Jesucristo, sobre esta tierra han estado viviendo personas a través de las edades de la iglesia gentil y en este tiempo final, los cuales han recibido la limpieza de sus pecados. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, el pecado original fue quitado. Y la sangre de Jesucristo fue el remedio, la medicina para quitar el pecado del mundo. Por lo tanto, a través de los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo, a través de las personas pertenecientes al cuerpo místico del Señor Jesucristo, en las diferentes edades, Dios, la columna de fuego, la palabra, ha estado manifestándose en cada ángel mensajero. La porción de la palabra correspondiente para cada edad se hizo carne en el mensajero y se expresó y realizó Dios su programa para cada edad. Así se cumplió el programa de la dispensación de la gracia. Y luego quedan sobre la tierra un grupo de escogidos que han sido llamados a una nueva dispensación, a la dispensación del reino, en la única edad, la edad de la piedra angular, en donde la venida de la palabra a la dispensación del reino se convierte en una realidad, en donde
Cristo, el cual vino en las diferentes edades a cada mensajero, y en cada mensajero, como dice San Pablo, no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Ahora viene la palabra Cristo, Dios, a la dispensación del reino. Viene la palabra conforme a las promesas divinas de la venida del Señor, para comenzar una nueva dispensación, abrir su programa completo para esa dispensación y llamar a todos los que están en ese programa. Viene Dios, la palabra, la columna de fuego en el fin del tiempo, conforme a la promesa divina, para abrir la nueva dispensación y llamar a todas las personas que pertenecen a esa nueva dispensación, aunque ellos no lo sepan, pero cuando son llamados y ven la palabra abierta, se abre el cuadro completo para ellos, y ellos entonces ven ese programa y ven que ellos son parte de ese programa. Ahora, en Apocalipsis capítulo 10 y Apocalipsis capítulo 19 tenemos la venida de Cristo, la venida de la palabra. Aquí encontramos en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante, dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Esta es la venida del Verbo de Dios. Es la venida de la palabra. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Esta es la palabra. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la venida de la palabra. Veamos lo que dice el precursor de la segunda venida de Cristo, de la segunda venida de la palabra, porque él fue enviado para presentarle al pueblo de Dios la venida de la palabra antes que se cumpliera. Él fue enviado para preparar el pueblo para la venida de Cristo, la venida de la palabra. Y en la forma en que él presentara al pueblo la venida de la palabra, la venida de Cristo, sería su cumplimiento. Dice en la página 256: pero cuando nuestro Señor, libro de los sellos,
256 dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Esa es la venida del Señor. Y esa es la forma en que Él presenta a los hijos de Dios la venida del Señor, para que todos sepan cómo deben esperar la venida del Señor. En la página 131 de los sellos, también Él dice: y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque Él fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra, pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió, entonces recibió un nuevo nombre. Por esa razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora, noten, nadie entendía ese nombre sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y Él los regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice: allí viene el Mesías, allí es donde está. Y ahora, en la página 57, dice así: y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento Él fue llamado el ángel del pacto, y Él ahora viene directamente a los judíos, porque la iglesia gentil ha llegado a su fin. Bien, ahora continuando: y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis capítulo 1? Este es el mismo. Un ángel es un mensajero, y él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Es un mensajero a Israel, pero viene por su iglesia, antes de revelarse a Israel. Ahora, veamos aquí en el libro de citas, página 82, dice así: este ángel trae el siguiente anuncio. El siguiente, o sea, el próximo mensaje, después del mensaje del séptimo ángel. Y un ángel quiere decir mensajero. Y él baja del cielo vestido en un pilar de luz, o sea, vestido del pilar de fuego. Por eso dice que viene. Vamos a ver cómo dice aquí:
envuelto Apocalipsis capítulo 10 dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, en esa nube de fuego, en esa columna de fuego. Él baja del cielo envuelto en un pilar de luz, nube con el arco iris sobre su cabeza. Y un arco iris es un pacto. Era Cristo con un pie en la tierra y el otro en el mar, y juró que el tiempo no sería más. Ahora vean ustedes, es la venida de Jesucristo en esa columna de fuego, la venida de la palabra que es Jesucristo en esa columna de fuego, velándose en carne humana en el fin del tiempo, para comenzar una nueva dispensación y llamar a todos los escogidos de Dios, de entre los gentiles primeramente, y colocarlos en la dispensación del reino, en la edad de la piedra angular, donde está la palabra de Dios para este tiempo final. Y así, preparar a todos los hijos de Dios para ser transformados y raptados. Y los muertos en Cristo también escuchan ese mensaje final para ser resucitados en este tiempo final y aparecer en una nueva dispensación. Es la venida de la palabra en la dispensación del reino. Así vendría la palabra en la dispensación del reino. No hay otra forma para la palabra venir. No hay otra forma establecida por Dios. Esa palabra vendría en esa forma. La palabra en la dispensación del reino, velándose en su ángel mensajero de la dispensación del reino, un ángel dispensacional, para así Cristo cumplir todo lo que Él ha prometido para el fin del siglo y para el glorioso reino milenial. El ángel no es Jesucristo, sino que Jesucristo, la columna de fuego, estará en su ángel y con su ángel ungiéndolo para, a través de su ángel, realizar todo su programa correspondiente para el fin del siglo y para el glorioso reino milenial. Por esta razón, Juan el apóstol quiso adorar a los pies del ángel en 2 ocasiones, porque vio a Jesucristo manifestado, revelado en su ángel mensajero. Y Juan pensó que adorando a los pies del ángel estaba adorando a Jesucristo. Pero el ángel le dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y con tus hermanos. Adora a Dios. Así es que podemos ver este misterio de la palabra y la venida de la palabra y en la dispensación del reino. Es la palabra la que comienza la dispensación del reino, porque es el 7º sello, la venida del Señor en la dispensación del reino, introduciendo
introduciendo la dispensación del reino, e introduciendo a los hijos de Dios en la dispensación del reino, porque ya las otras dispensaciones han terminado y ya no hay alimento espiritual en las otras dispensaciones anteriores, sino en la dispensación del reino, en la edad de la piedra angular, en donde los escogidos tienen el maná que estaba escondido. El maná que estaba escondido, o sea, el mensaje de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo, para beneficio de todos los hijos de Dios. Todo lo que Él hace en esta dispensación es para beneficio de todos sus hijos. No es para que estemos luchando y peleando los unos con los otros, sino para que estemos unidos en el amor divino y obtengamos la gran victoria en el amor divino y recibamos la transformación de nuestros cuerpos y así regresemos a la vida eterna con un cuerpo eterno. El cuerpo que Él diseñó para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Cuando tengamos ese cuerpo, ya la muerte ni se nos acercará. Cuando tengamos ese nuevo cuerpo, ni siquiera una pequeña gripe nos dará a nosotros. Porque es un cuerpo eterno, un cuerpo libre de todos los problemas que tiene este cuerpo terrenal o terreno. Así es que Dios sea con cada uno de nosotros en nuestra dispensación del reino que ha comenzado y pronto transforme nuestros cuerpos en cuerpos inmortales, incorruptibles, para vivir por toda la eternidad. Porque para esto es la venida de la palabra en la dispensación del reino. La venida de la palabra en la dispensación del reino. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde a todos aquí en Santiago de Chile y también en los diferentes lugares de Chile y también en toda la América Latina, el Caribe y también a ustedes allá en Norteamérica y en el Canadá y en cualquier otro lugar que se reúnan para escuchar estas conferencias. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que pronto Dios nos regrese a la vida eterna en cuerpos eternos. Si vivir en estos cuerpos es tan bueno, ¿cómo será vivir en el cuerpo eterno? No nos podemos quejar por más problemas que hayamos tenido. El vivir en estos cuerpos es una experiencia única, la cual no se va a repetir para nosotros. Así es que pronto ya terminará nuestra experiencia en estos cuerpos mortales y pasaremos al cuerpo eterno, en donde tendremos las experiencias en un cuerpo eterno. Y si en este ha sido tan maravilloso el programa divino, ¿cómo será en el otro cuerpo? Así es que lo que Dios tiene para nosotros es tan y tan grande que no hay palabras casi para expresar
lo maravilloso que será cuando estemos en el otro cuerpo. Ustedes ni le encontrarán faltas al otro cuerpo. Será un cuerpo perfecto. Así es que no se preocupen si en este cuerpo terreno o terrenal tenemos algunos problemas o algunas imperfecciones. Recuerden, en el otro cuerpo no tendremos los problemas que tenemos en este. Algunos no están conformes con el cuerpo que tienen. Unos porque dicen, este cuerpo es muy pequeñito. Otros dicen, no, el problema mío es que es muy largo. Otros dicen, no, el problema mío es que es muy ancho. Otros dicen, no, es que me miro en el espejo y no me gusta el físico. No se queje tanto. Es temporal ese cuerpo. Lo que vale es lo que usted tiene por dentro. Y lo que usted tiene por dentro es lo bueno que usted tiene. Por lo tanto, utilice ese cuerpo al máximo en el programa divino, para que cuando entre el nuevo cuerpo, ya usted haya hecho la labor que tenía que hacer. Y diga, ahora sí, que estoy en el cuerpo que a mí me gusta. En ese nos va a gustar más que en este cuerpo. Porque ese es perfecto y fuimos diseñados para aquel cuerpo que vamos a tener. No fuimos diseñados para este cuerpo. Por eso algunas veces no nos acostumbramos mucho, pero nos adaptamos. Nos hemos adaptado, pero no estamos conformes completamente en vivir en estos cuerpos para siempre, sino por un tiempo, hasta que Dios diga, hasta aquí llegó el tiempo asignado para tú vivir en ese cuerpo. ¿A cuántos les gustaría que fuera hoy? A mí lo que me gustaría que fuera hoy sería la transformación, pero que no se me acabe el tiempo todavía en este cuerpo si todavía hoy no es la transformación. Porque eso significa que me tengo que ir al paraíso a descansar allá en el cuerpo teofánico y no podré tener compañerismo con ustedes hasta la resurrección. Pero yo espero que Dios me ayude, me dé fuerzas, salud y me continúe usando en su programa hasta recibir la transformación juntamente con cada uno de ustedes. Y después ya no habrá muerte para los hijos de Dios. Y esto significa que seremos eternos. Y una cosa tan grande, miren ustedes, para gente tan sencillas como nosotros los latinoamericanos y caribeños. Siempre Dios le da las cosas más grandes a las personas más sencillas. En este planeta Tierra hay naciones y continentes que están muy adelantados, que son muy inteligentes, pero no es por la inteligencia humana que se obtienen las bendiciones de Dios. Y no es por la inteligencia humana que el ser humano puede lograr que Dios lo bendiga, sino por fe. Y Él ha colocado en nosotros esa fe. Es la fe de Dios en nosotros para recibir, para creer y recibir lo que Él tiene para nosotros en este tiempo final. No es lo que aparentemente somos, es lo que en realidad somos delante de Dios. Hijos e hijas del Dios viviente, reyes y sacerdotes
y reinaremos con Cristo 1000 años para comenzar y luego por toda la eternidad. Todo eso está preparado para nosotros. Todo está esperando por nosotros. Así es que ya pronto estaremos experimentando el nuevo cuerpo y lo que será vivir en un cuerpo eterno. Ahora no me pregunten en qué año, porque yo no sé. Pero yo quiero vivir cada año como si fuera en ese año. Eso es estar preparado para el presente. No podemos vivir pensando que será por allá lejos en otro año, sino en cada año tenemos que pensar que será en el año en que uno está viviendo. Por lo tanto, y esperarlo preparado para que así recibamos nuestra transformación. Así es que yo espero que el pueblo esté preparado para el momento que ocurra la resurrección de los muertos en Cristo. Porque al ver a los muertos en Cristo resucitados, ahí seremos nosotros transformados. Así es que estamos esperando la visita de ellos, como los discípulos estaban esperando la resurrección de Jesús. Nosotros estamos esperando la resurrección de los santos de las 7 edades de la iglesia gentil. Y también algunos de los nuestros que han partido. Así es que Dios, en esta nueva dispensación, la dispensación del reino, podemos ver que ha estado dándonos a conocer todo el programa que Él está llevando a cabo. Nos ha dado a conocer el programa que ya llevó a cabo, el que está llevando a cabo y el que llevará a cabo a medida que va avanzando el tiempo. Así es que todo el programa que corresponde a la dispensación del reino, Él lo da a conocer a nosotros en el comienzo de esta dispensación del reino. El privilegio que nosotros tenemos es tan y tan grande que nosotros no tenemos ni con qué pagarle a Dios este privilegio tan grande. Ha sido por gracia. Y gracias a Dios que no tenemos con qué pagarle, sino más bien un corazón lleno de amor divino hacia Dios y puestos al servicio de Dios. En esta dispensación es algo agradable a Dios. Eso es lo que podemos hacer. Amarlo con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento y trabajar en su obra, agradeciéndole a Él la bendición tan grande que nos ha dado. Antes leíamos en la Escritura, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y nos preguntábamos, ¿seré yo de los muchos o de los pocos? Y ahora esa pregunta está contestada. Son muchos los llamados, pero nosotros somos pocos los escogidos. No hay más preguntas. Sabemos que somos
los escogidos, los cuales hemos sido llamados con la gran voz de trompeta y colocados en la dispensación del reino, llamados con el mensaje del evangelio del reino. Todo esto lo ha estado haciendo la venida de la palabra en la dispensación del reino. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, cada uno de ustedes aquí en Chile y también a través de los diferentes países de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica y el Canadá. Dios les bendiga a todos. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta tarde, y así en la tarde a las 5 de la tarde, ¿o a qué hora es? A las 5 de Puerto Rico, son las 6 aquí, a las 5:30. 6 horas de acá, 5 horas de Perú, de Colombia, de Venezuela y de Puerto Rico. Que Dios les bendiga y nos veremos a las 6 de la tarde hora de Chile, que son las 5 de la tarde hora de Puerto Rico. Dios les bendiga y les guarde a todos. Gracias a Dios por William Soto Santiago.